Ahí Hola, estamos. profesor. ¿De qué clase vienen? Buenas tardes, profe. ¿De qué clase vienen? De taller de lectura y escritura. Ah, ¿cuándo empezaron? ¿Hace El 2 semanas? ¿O cuándo empezaron? 3 semanas, pero hoy tuvimos con otra profe. Ah, ¿varían de profe? Pensé que era la misma. ¿No tienen con la No, no, profe de no, pedagogía? Porque una de las profes de... Solo por hoy, es que no solo por tuvimos hoy parece, profe. no, con pedagogía te tenemos a vos. No, no, pero una de las profes del taller es de pedagogía que la tienen en el campus, Daniela. No, no me acuerdo. Nancy se Nancy. llama. Nancy. No, Nancy es la que nos da siempre clases. ¿Inglés les dan Nancy o no? No, Todavía no tenemos Sandra. inglés, Inglés. profe. Ah, Sandra. Nancy, Nancy se había ido de viaje, profe. No, no sé qué, no, no conozco a esa Nancy, no, no conozco. Conozco la profe de inglés, Nancy, pero bueno, ya la conocerán. Bueno, ¿y qué, cómo les va? ¿Qué Puede ser. hacen? ¿Qué han aprendido? Hoy estuvimos un ¿Con qué? poco Con el taller. Sí, con el hacer taller. carátula. ¿Cómo Con hacer el taller, carátula? con el hacerlo taller, zapa. con el taller hoy tuvimos con la contenidista. ¿Cómo? ¿Se va? No El escuché. taller hoy tuvimos con la contenidista, con Sandra Martínez Sandra. Filomeno. Ujú. Bien. ¿Aprendieron a usar las normas APA? Estábamos en eso. Ok. Sí. Bien. Porque mire, es importante que las Pero manejen no, desde ahora, si es que no las han aprendido en el secundario. Porque todos los trabajos que tengan que ir haciendo, todo, ya sea así en forma oral o escrito, tienen que ir justificando a partir de la teoría y ahí necesitan las normas APA, ¿sí? Así que las tienen que saber manejar porque se evalúa eso en todas las materias. Es un requisito institucional en cualquier universidad. Así que yo sé que es algo, es medio como el reglamento de un deporte, o sea, son cuestiones técnicas, pero hay que saberlas. Así que pónganle ficha a eso. Bueno. buenísimo. Ya sé que no es lo más divertido, pero bueno, ¿vieron? Es las dimensiones de la cancha, ¿no? Y ¿cuál es el grosor de la línea que delimita? Todas esas cuestiones, esto más o menos lo mismo, nada más que dentro de la academia, ¿no? Del discurso y la escritura académica. Que son cuestiones legales, son marcos legales, por el tema del plagio y todo eso. Así que es importante que lo sepan hacer, ¿sí? Porque pueden perder su título por eso. Imagínense, por esa tontera que no es tan tontera, digo, ¿no? Bien, bueno, gente, ¿cómo andan? Que no nos vimos la semana pasada y yo no me di cuenta que era feriado, así que... Y, y se viene otro. y se viene... No, pero pará, ¿que el 2 también Sí. es? Sí. No, el Parece que sí. primero nada más. ¿Solamente Posta. primero? No sé si Creo El no se que primero puede. cae jueves. escuché que el 2 es no laboral. Puente. Ajá, si es así, no, no creo que tengamos clases. Claro, el jueves cae primero jueves, que ese sí es feriado, Claro, ese pero sí. el 2 creo que lo hacen puente también, no sé. Puente. Así que estamos medio complicados, pero bueno. Bueno, escuchen, nosotros veníamos más al día, pero bueno, como no tuvimos la clase pasada, vamos a tener que hoy poder cerrar la unidad uno. ¿Bien? Si bien ya tienen publicada la primer clase de la unidad 2 con la escuela tradicional, tenemos que terminar con la clase 4, ¿sí? Disculpe, profe. 4, sí. Sí, Hablando justo acá tengo los feriados que tiene el instituto y a dice ver. que el jueves primero día de trabajadores, feriado no inamovible y el viernes 2 no laborables con fines turísticos. Eso quiere decir que no vamos a tener clase, Sí, siempre educación en porque general. está dentro del cronograma de feriados del instituto. Claro, sí, eso es siempre educación, es como que después eso no laboral queda en las empresas, pero la parte educativa desde cualquier lugar siempre no se trabaja. Así que bueno, no nos veremos la clase que viene y bueno, tendremos que la siguiente que nos veamos dentro de 2 semanas, abordaremos la clase de esta semana y la clase de la semana que viene, ¿ok? Que escuela
tradicional y escuela renovada. Ustedes vayan leyendo igual, vayan viendo las cosas, el material, porque vamos a tener que meterle, porque si no, digamos, no podemos ir una clase atrasada o una o dos clases, una clase más o menos. Pero ya dos clases se nos acumula un montón, no vamos a llegar con el cronograma de las fechas. O sea, esto para que ustedes no queden o sea, con temas sin ver, ¿no? Porque después para el TIF, para la promoción o para el final, tienen que trabajar todos los temas del programa, ¿sí? Así que igual las clases, por más que no nos veamos, las clases siguen, continúan. Se supone que ustedes las tienen que trabajar igual. Así que bueno, Profe, sí. ¿tendría fecha para el primer parcial? Sí, chicos, todas las materias tienen el cronograma, ¿se acuerdan? Es al finalizar el parcial de esta materia, hasta al finalizar la segunda unidad, que ya esta semana son 4 clases por unidad, o sea que esta es la primera semana, dentro de 3 semanas tenemos el primer parcial. Yo Bien, bien. O tengo Era, sea, era anotado que para, el parcial es el... para hay confirmar. profes que se mueven. Ah, claro. Yo tengo acá anotado que es el 23 el primer parcial. O sea, solemos preguntar porque hay profes que han movido sus fechas. Y yo dentro de lo posible no lo movería, porque miren, entre por ejemplo, del inicio de la cursada al primer parcial son 8 semanas, pues creo que eran 8 clases, y después del primer parcial al segundo parcial son 4 clases. Si lo corremos, y el segundo parcial está sobre la finalización de la materia. O sea, si lo corremos, no les van a quedar los dos parciales juntos, ¿me entienden? O sea, es complicarnos la vida, así que yo no lo correría. Dentro de lo posible, no lo correría. Bien, Bien, bueno. profe, gracias. Un placer. Vamos, miren, igual esta unidad uno, como les he dicho, es más teórica, digamos, a nivel abstracta. Vieron de siempre y medio como no, más tediosa a comparación de las otras unidades, porque siempre estamos hablando de educación y pedagogía, ¿no? Entonces como que se hace como pesado. Pero ya después la unidad 2 y la 3 tienen mayor contenido, digamos, más diversidad de contenidos y es más interesante a mi criterio. Por lo menos la unidad 2 a mí es la que más me gusta porque aparte hablamos de la escuela, de sus experiencias, ¿no? Y van a encontrar fundamento del por qué la escuela que vivieron, por qué la escuela que tenemos, cuáles son los fundamentos científicos. Me parece que es súper interesante cuando uno logra comprender el porqué de las cosas, de lo que ve. Me parece que es muy, muy interesante. Bueno, así que bueno, vamos a tener que terminar la unidad uno. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya que entraba en el trabajo integrador final? Silvina Gibbs, que es de la clase 2, ¿sí? Em, de la clase 3 tenemos a Costa, Felicita Acosta y Graciela Frigerio, ¿se acuerdan? Que lo vimos la otra clase. Bien, y en esta clase 4 tenemos a Freire, a Paulo Freire, que hasta ahora todas las autoras que hemos visto son argentinas, contemporáneas, actuales. Paulo Freire es más viejo, por así decirlo, o sea, fue un precursor a la comparación de estas autoras, es más antiguo, ya no está vivo incluso, y es un referente latinoamericano internacionalmente muy importante, un pedagogo muy disruptivo, disruptivo es alguien que rompe, que va vieron, contra las reglas, nada contra la corriente, entonces por eso mismo, por sus ideas y todo, muy perseguido, lo persiguieron para matarlo, bueno, ¿no? Le pasó de todo. Le pasó de todo. Así es, así es. Bien, y el último autor es también un autor, bueno, el otro día me dijo una alumna que era nacido en Brasil, pero se había criado desde acá, chico, la verdad que no sé, yo lo tenía como argentino a Grimson, Alejandro Grimson. Em, pero bueno, por ahí pasa mucho, ¿no? Con extranjeros que acá en Buenos Aires se ven muchos extranjeros que eligen vivir, sobre todo hay muchos franceses y todos que eligen vivir en Argentina, que se enamoran del país, ¿vieron? Y parecen que son más argentinos que nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, una alumna me decía eso de Grimson, la verdad que no desconozco tanto de él, no. Es un autor que yo no lo tenía muy presente. Eh, bueno, y él no va a hablar sobre conceptos de pedagogía y educación, sino que en realidad lo que hace es como una crítica reflexiva, por así decirlo, a
todos los factores que atraviesan a la educación en la Argentina, ¿no? Entonces, más es esta parte. También pueden agregar, no es que tienen que agregar todo de Grimson en el mapa conceptual, pero lo que ustedes consideren, chicos, en el mapa no es que todos tienen que poner lo mismo. Acá son todas personas distintas, son cabezas distintas. Les puedo asegurar que la interpretación de los mapas o las redes conceptuales van a ser distintas. No es que yo tengo que poner todo lo que va. ¿Qué es lo que va? Son criterios de selección de contenido, lo que yo creo que es importante, lo que a mí me parece importante. Entonces vayan por ese lado, ¿sí? No respondan o no busquen responder a parámetros estandarizados o, uy, bueno, no, o ese miedo a que lo que hago está mal. No, ¿se entiende? Bien, entonces de Grimson tienen ahí, en realidad, sale en el programa un texto que dice, no sé si lo vieron, Grimson y Tentin, que les voy a pasar el link por acá ahora, que habla más de los mitos del docente, de los docentes, el mito de los alumnos, como mitos más simples. Y el otro que tienen en el link, ahí en la clase, es de Grimson solo, que habla más, o sea, son otros mitos también, es todos mitos de la educación en la Argentina, pero son dos libros como si fuera una continuación o sea, los dos están relacionados, pero trabajan distintos mitos y algunos se parecen. Pero después les voy a pasar, vamos a dividir la clase en dos. Vamos a hablar primero de Freire, ¿sí? Y después vamos a hacer esa actividad con Grimson no sé si lo han leído, si no, bueno, vamos a hacer esa actividad, no creo que lo hayan leído. Pero bueno, comencemos por Freire. Una cosa, antes de empezar con Freire, ¿alguna duda hasta acá de lo que tienen que hacer con el mapa, con la red, con el collage? No, Profe, con el tema collage, quería preguntar por qué había cerrado el foro. porque todavía no, ¿cómo van a hacer, digamos, trabajar? El collage es lo último, ¿por qué? Porque en la red conceptual es como, digamos, un repaso, la parte de estudio a nivel teórico de los autores, ¿no? Lo duro, lo técnico, ¿no? Las definiciones, los conceptos. Una vez que ustedes vean ese pantallazo, la idea es que puedan construir su propio concepto de educación. Para construir un propio concepto de educación, la idea es que primero aborden toda la parte de los autores, los referentes, qué dicen, qué piensan, para después construir un propio. Por eso lo cerré. No tiene sentido si lo arman antes, o sea, si no ¿me entienden? El objetivo es que sea lo último que se hace, por eso lo cerré. Hoy, háganme acordar, antes que me olvide, que tenemos que acordar una fecha de entrega de ese trabajo, ¿sí? Le ponemos la misma fecha a ambos, digamos, al collage y al mapa. Pero bueno, tenemos que acordarlo, ¿saben? Tenemos que llegar al primer parcial con todas las actividades, digamos, realizadas y evaluadas. Así que calculen, digamos, y aclaro que una vez cerrada no la puedo volver a abrir a la actividad por cuestiones institucionales. Así que piensen una fecha, cuando tengan una fecha me dicen, lo ideal sería antes de esta clase, porque ya no nos vemos. Bien. Em, Chicos y chicas, ¿qué saben de Freire? ¿Qué leyeron de Freire? ¿Qué nuevos conceptos, palabras clave podemos agregar a este mapa conceptual sobre pedagogía y educación? ¿Qué dice Freire? Yo por mi parte leí todo el libro, me gustó, está bueno. ¿Lo leíste? Este, sí, ¿Te gustó Freire? ¿Habías em, leído? sí, nunca lo había leído. Ah, mira, pero lo habías Así escuchado, ¿no? que, sí, el apellido Paulo Freire, sí, Súper pero famoso. no sabía que era brasilero, no sabía que Ah, era un pedagogo muy importante. sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció interesante de él? O sea, ¿qué conceptos sobre la educación o qué dentro de su forma de ver a la educación? Sí, me gustó la visión, o sea, cómo miraba todo desde lo externo, el mundo externo, Ujú, al mundo interno, que vendría a ser la escuela. Este, está bueno, no sé, me parece que tiene otra mirada y que viene a incorporar nuevos conceptos, ujú. nuevos parámetros, nuevos a educar, que hay que tener en cuenta, que hasta el día de la fecha todavía se está luchando para tener en cuenta esas Sí, cosas, totalmente. Ujú. pero bueno, ahí vamos. ¿Y qué nuevos conceptos dirías como para agregar al mapa? O sea, para agregar a la estructura
que tienen que armar los chicos también. ¿Cuáles le agregarías vos? Hay cuestiones que, por ejemplo, si bien no está dentro de lo que usted dijo, que trabajemos, que creo Sí, que el trabajo viene de elementos de situación educativa más adelante, sí, pero habla mucho sí, de cuestiones de que nosotros somos seres inacabados. Me gustó mucho esa parte. También nombró el tema este de la ideología fatalista que tenemos. También me gustó mucho esa parte, nunca me había dado cuenta, hasta cuando uno empieza a leer que es verdad, que uno a veces piensa que uno, como la sociedad ya está así, no hay nada para hacer. Y ujú, Paulo Freire es todo lo contrario, dice, no, hay que educar para cambiar eso, es que bien. nosotros tenemos el poder. Entonces, no, me gustó, me gustó. La educación para la transformación cultural, social, ¿no? O sea, como un arma, una herramienta, ¿no? Un medio para transformar. Pensemos que antes la educación, que siempre fue elitista, ¿cierto? Para unos pocos, digamos, para los de poder, digamos, la educación como arma, como este poder, ¿no? Cuando el conocimiento me da poder, porque para las clases más bajas había educación, pero la educación esta que viene desde los griegos y los romanos, esto de la preparación, vieron, para la clase trabajadora, era preparación para el trabajo en la tierra, la preparación física, y para la preparación para la guerra, ¿no? Entonces, siempre lo que es las clases laburantes, digamos, la educación es distinta a los poderosos. Hasta el día de hoy yo veo eso, no sé si ustedes lo ven, pero es esto, ¿no? De un oficio, esto de educarte o enseñarte a hacer un oficio, ¿no? A hacer algo, un trabajo o para ganarte la vida. Pero la educación, como hemos visto desde el minuto cero, es mucho más amplia, va mucho más allá. Entonces, por eso Freire hacía esta crítica a cómo se utilizaba la educación, que no era solo en Brasil, sino a nivel mundial, obviamente. ¿Han escuchado? Él tiene un libro que se llama Pedagogía del Oprimido. ¿Lo han escuchado? Es súper famoso. Él decía que se utilizaba, el gobierno utilizaba la pedagogía o la educación para suprimir, para oprimir, para crear esclavos, ¿no? Sobre todo él trabajaba en la parte de lo que era todos los empleados de las minerías, en el rubro minero. Había un nivel muy elevado de analfabetismo en ese momento en Brasil. Acá en Argentina también seguimos con lo que pasa es que se invisibiliza, se oculta, pero seguimos con un porcentaje amplio de analfabetismo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, leyeron de Freire. ¿Qué encontraron? ¿Solo Seba leyó Freire? No, Él ta- yo leí un poco. A ver, Agus. Perdón. A mí lo que recuerdo en este momento es cuando él hace la simulación de una clase que dice, bueno, a las 8 vuelve a tocar el timbre hasta que la profesora se acomoda, empieza la clase. Dice, después toca el recreo y se pierden un montón de tiempos donde el profesor se desentiende, así él le explicaba, en el recreo se desentiende de lo que está pasando y no se da cuenta todo lo que puede aprender en ese momento donde están los chicos descargando, estimulando, interactuando. Y nada, como que me re quedó porque tal cual yo salía al recreo y veía cómo los profes se quedaban corrigiendo o haciendo otras cosas y nunca me puse a pensar como que sería un momento clave también, ¿viste? Como un punto clave para aprender también. Es Nada, y muy, bue- es muy, me- es muy buena esa, donde la parte que dice, mientras los chicos echan el alma afuera, los profesores están en claro, la sala, es muy sí, buena. sí, tal cual. Es algo como que me re quedo ahí pendiente, como diciendo futuro. Sí, literal. Eh, es que también desde una mirada tradicional el rol del docente ha estado como bastante circunscripto, ¿no? Limitado, o sea, como que el educar pasa al ser, que es lo que hablaban los otros autores que vimos, eh, con respecto al enseñar, ¿no? Que enseñar que no es lo mismo que educar, ¿cierto? Enseñar algo en particular, ya sea en matemática, ¿no? En educación física, a pasar a realizar pases y recepciones, o sea, ¿no? O a jugar, pero como contenidos en sí, driblear, ¿no? Bien. ¿Qué más?
A mí algo que me quedó mucho, yo la verdad mucho no leí de Freire, pero algo que me quedó mucho es como la parte que dice educador de la libertad o para la libertad, o bueno, dependiendo de cómo lo busques, que es algo en lo que él se centraba y él se autodenominaba así. Eso Bien. es algo que me quedó y Ahí aparece otro término fuerte, lo que es la libertad, la educación para la libertad. ¿Por qué tendrá que venir alguien a decirnos que, ¿no? Que a través de la educación o que se educa para la liberación, para la libertad? claro, es que él tenía como la educación como un medio para la liberación justamente. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué hacía el Estado? Porque también él esto mete al Estado, critica, por eso era perseguido, porque mete que si Y bien fue el tema, exiliado, sí, ¿no? totalmente. Exacto, se tuvo que ir de su país, porque por pensar estas locuras que estamos hablando, imagínense, o sea, hoy en día nos parece como muy obvias, ¿no? Pero en ese momento, y tampoco es hace tanto, en ese momento era como, a ver, toda persona que va contra el statu quo, o sea, como está puesto el sistema, atenta contra el sistema, va a ser un perseguido político, ya sea por educación, por economía, por lo que sea. ¿Sí? Alguien que viene, ¿vieron esto de venir a generar rebelión, ¿no? Protesta, ¿vieron esto a revolucionar? ¿Vieron? Claro, nunca los estados, o sea, para dominar, no quieren personas que se rebelen, pero hasta el día de hoy yo creo que si ustedes ven en las empresas, siempre un empleado que se queja o un empleado, ¿no? Es un problema, es un problema. Entonces imagínense para, Claro, digo, no sé qué tanta libertad tiene el educando y el educador el educador por total. el sistema. Exacto, exactamente. Bueno, meternos en un terreno bastante estructurado que viene ya de hace muchísimo. Esto de que decía usted de que la educación todavía antes era para la élite, sigue siendo para la élite, en opinión personal, Sí, sí, estoy de porque acuerdo. lamentablemente el que más paga, el que mejor educación tiene, o sea, Exactamente, ahí todavía está marcado eso. total. Este, bueno, si no hablamos más, si nos vamos un poco más atrás, desde Rockefeller, que vino a modificar todos los contenidos medicinales para su propio Sí, negocio, o sea, total. hay Sí, un sistema. un sistema explotador. Es más, no sé si han leído el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Lo han leído? Lo han escuchado? Es súper famoso, ¿no? Dice, Leer no lo leí, no voy a mentir, pero no lo leí. pero ¿sabes de cuál te hablo? Pues muy famoso el libro, ya es viejo. Igual he visto que todavía está en Genio, o sea, parece ciego. No sé, no me acuerdo ni, yo lo leí, pero no me acuerdo en qué año salió, pero es viejo. Habla esto de la educación económica, ¿no? En cierta forma, o sea, la educación es para la vida en realidad, pero se fundamenta en esto, en la riqueza material y cómo habla de las clases, las distintas clases sociales. Una clase social alta educa a sus hijos para que mantengan ese estatus social. O sea, se enseña sobre economía, finanzas, para mantener ese nivel. Un padre pobre educa para mantenerse en la pobreza. Es impresionante. O sea, cómo podemos pensar, y ya vamos a ver en investigaciones científicas en la unidad 2 cómo realmente desde el minuto cero que llegamos a este mundo se va configurando nuestro cerebro para que pensemos de determinada forma, ¿no? Entonces la riqueza o la pobreza, desde lo material o de donde sea, pasa por acá, todo es acá, la mente. O sea, el poder está en nosotros, ¿no? Entonces el cerrarnos, digamos, la opresión o la liberación radica en la mente de las personas, pero hay que trabajarlo, eso hay que desarrollarlo. Porque ¿qué me hace a mí ser libre? Poder escoger o no. Pero para poder escoger, no es que yo tenga opciones. Todos y todas tenemos opciones. ¿Cuál es la diferencia? El poder ver esas posibilidades. Si yo estoy con alguien, con mi marido que me pega, ¿sí? Y me golpea y digo, bueno, lo he escuchado, ¿eh? Y bueno, es lo que me toca, es lo que hay. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Porque no se ve un camino. Bueno, eso es lo que hace la educación. Abrir la cabeza para ver las distintas opciones que yo puedo recurrir para salir de la situación que quiera. Nadie lo puede hacer por mí. Lamentablemente, chicos, hay cosas.
que nadie nos puede venir y hacer o sacar, vieron de, hay cosas que nosotros mismos tenemos que hacer. Bueno, y ahí es donde empieza la educación. Y lamentablemente, los chicos, los niños y las niñas, si en su hogar no tienen un espacio, no tuvieron la suerte de nacer en un espacio de contención y de que se les satisfaga todas sus necesidades, el segundo lugar que tienen de posibilidad es la escuela. Bien, entonces ahí entramos nosotros. Bien, entonces para la liberación. ¿Qué hacía Freire? Inventó un método. Ahí en el libro no lo También va a decir, profe, ¿verdad? habla sobre, Sí, Johnny. ¿Sobre qué? no, que hacía referencia, o sea, ya que estaba en el tema de la educación, bueno, sí, el tema central, hace Sí, tema y que como que hace una crítica, ¿no? También. claro, Es medio y de las virtudes inherentes a la práctica del docente también. Es muy importante. claro. Eh, ¿Qué dice de las prácticas docentes o del docente? las virtudes que tiene que tener el docente, como la ética, como principio, valor moral, ¿no? ¿Y A la eso hora por de qué? transmitirla ¿Y eso por qué? ¿Por ya. qué? Perdón. ¿Por qué un ¿No se docente te... refiere, profe, a la diferencia que hacen algunos docentes con los alumnos? ¿Ustedes ven diferencias? No en todos, pero hay algunos docentes que como que, no sé. Eso también decía Freire, que tipo el docente o el maestro no es como el dueño del saber, sino que ellos a la hora que enseñan también aprenden con sus alumnos. Bien, Claro, el tema de la Es como que se direccionalidad. retroalimenta. El profesor aprende de los alumnos y los alumnos aprenden del profesor. Es bien, Claro, como él que sí, criticaba la educación verticalista. bien. Eso iba a preguntar, que siempre había sido así. O sea, ¿por qué él tenía que decir eso? ¿Cómo era la educación para que él saliera a decir eso? ¿Cómo era? ¿Cómo es o cómo era? Si bien se sigue pasando, pero ¿cómo era la educación? ¿Cómo se suponía que se aprendía o cómo eran las clases? A ver. Ahí entra la escuela tradicional. Ajá. Ujú. Claro. Claro, porque cada tema tiene relación con el otro. Lo que pasa es que ahí vamos a ver más el conocimiento científico. Esto es más sobre los conceptos personales, si se quieren, porque son nosotros miradas. también en otra materia estábamos viendo un video de 2 horas que habla sobre la educación secundaria y 2 horas. universitaria y también hace hincapié. 2 horas dura el video de Carlino, la doctora Carlino, no sé si la Ah, conoce. sí, Carlino. Sí, yo la estudié en posgrado, Entonces Carlino. hablaba del tema del Mira. sistema educativo y tocaba esa parte, que hay distintas formas de enseñar, obviamente, ¿no? Y lo que creo que de 1950 está Sí. en una forma, un tradicionalismo, digamos, de ¿Y que el cómo es esa profesor siempre se forma? sienta, habla, Sí. que es la que siempre estuvo, la que siempre, Pero ¿cómo es? ¿Cómo? A ver, de así. que los profesores siempre están hablando y Como entonces vertical, los profe. toman apuntes. Bien. Como que tiene que tener más dinámica. Hoy en día se tiene que estar actualizando todo. O sea, no es lo mismo que un profesor esté hablando 2 horas y todos tomen apunte, que vos lo hagas más dinámico, vengas con una fuente, con algo y en base a eso se trabaje. Esto hablaba más de lectura y escritura, ¿no? Para meter la lectura y Pero, la escritura dentro. pero es lo que hablaba Freire. Freire no hacía crítica, aparte de hacer crítica, trataba de dar soluciones a estos problemas. O sea, no era una persona que decía, no, porque la escuela así, chau. Sino que, viste, trataba de esto de la direccionalidad de la educación, ¿no? Decía que de ser tan vertical había que cambiarlo a horizontal, porque así como los educadores enseñan, también tienen el derecho a recibir, o sea, aprender en trabajo conjunto. Bueno, pero antes era así. ¿Qué piensan? Que los docentes estaban dispuestos ay, hoy voy a ir a aprender. ¿Pensaban? ¿Piensan que es así? No, antes No, no, antes No, no. pero lo que pasa es que, el claro, el profesor tema era es este. representante del mundo exterior. Vos tampoco podías dar tu opinión ahí entre comillas, porque si no corría en juego tu nota. Decían, ya te señalaban con el dedo. O sea, no podías, pero ya como que estaba medio distinto, ¿no? Es distinto.
Claro, Tengo porque una, Yo, tengo una A mí me anécdota pasó de, el año pasado, había un profesor que vos no le podías hacerle la contra en nada de lo que él decía, porque si no ya terminaba entre, sí, vas a opinar distinto, vas a hacer la clase a tu manera, entonces desaprobado, una forma de decirlo. En mi sí, época había un todavía. profesor que lo decían Pepe y tenía una regla de madera larga. Una vez que te pegaba fuerte, pero o sea, como que te tocaba por la cabeza cuando decía algo malo o te hacía el chistoso y no daba ni para poder errar o u opinar de algo. No, Agus, no, ¿saben lo que es peor de todo? Que hay gente que quiere que vuelva a esa educación porque, bueno, ahí entramos con sí, Grimson, bueno, está todo atado con todo, Todo sí. con todo. porque decían claro, porque decían que, bueno, las generaciones estas que nos han, o sea, de antes, viste que te Sí. dicen la educación de antes era mejor calidad. Bueno, Ahí entra todas estas cuestiones. es que es verdad que se ha mejorado la calidad, pero no por los profesores, o sea, es por otro tema, digamos, ¿no? Por una cuestión de sistema. O sea, porque no, el sistema no acompaña, quedó arcaico, o sea, la sociedad evoluciona rápido y el sistema educativo se quedó, no sé, atrás. O sea, es por eso que tuvo que bajar las exigencias, porque si no, no hay nadie en la escuela. O sea, hoy en día no habría nadie. Estarían vacías las escuelas, estoy segura. Agus, ¿vos ibas a decir algo? una anécdota, nada que ver, A ver. de que estábamos en matemática, mi mamá la que me enseñaba matemática, creo que estábamos aprendiendo a dividir. Y mi mamá me enseñó de una forma y cuando voy a la clase, mi Eso no, profesor no solo me reta, sino que me desaprueba porque no era la única metodología en la que él había explicado en la clase, pero el bueno, resultado era el mismo. no importa. Nada, eso. Claro, no reprodujiste, o sea, vos tenías que apegarte a lo que él te había enseñado, no importaba el resultado. Claro. Bien, eso Bueno, lo... pero eso aplica en cualquier otro trabajo. Vos haces un trabajo, te ponen unas pautas de trabajo y vos haces lo que vos querés, pero está el trabajo hecho, entonces el profesor te desaprueba automáticamente. Vos no me cumpliste los pasos que yo te pedí, de la forma que yo te lo pedí. Vos hiciste como a vos te pareció, está bien, pero no está bien. O sea, como Eso que ya suena es más a como que estás capricho jugando ahí. que sistema. Bueno, ¿saben cuál es el método que tenía Freire? Claro, porque el método tradicional es esto, ¿no? El profe viene, habla, 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 ustedes anotan y después estudian eso de memoria y lo ponen en el examen, ¿vieron? Porque si no lo ponen literal también estaba mal. Bien, ¿cuál era el método que creen que proponía Freire para educar? Esto es re importante, el El diálogo. diálogo entre el alumno y el profesor. El diálogo, bien, el diálogo, simplemente el diálogo. Bueno, y ¿qué hacía? No, alfabetizaba a estos trabajadores mineros. ¿Y qué pasaba? Claro, imagínense que al llevar educación a las clases estas más dominadas, imagínense que empiezan a tener voz propia, ¿no? Porque realmente es así, el conocimiento da poder. eh, por ejemplo, ¿cómo hago valer mis derechos si no los conozco, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el conocimiento da poder, no solo con respecto a que realmente el aprendizaje ayuda a desarrollar el cerebro, sino que también esto, ¿no? De tener herramientas para poder defendernos, de que nadie nos pase por encima, bueno, todo, ¿bien? Entonces, por eso era un perseguido político, porque imagínense que me imagino que debe haber estado revolucionando gente, ¿no? Los empleados deben haber empezado a luchar por sus derechos y el tipo era un problema para el Estado. Pero bueno, él la crítica que hacía era al Estado, ¿no? Cómo utilizaba digamos, la educación para dominar, para oprimir, para suprimir, para esclavizar y así, ¿no? Lo que decía Seba antes, siempre para sacar provecho, ¿cierto? Me decían los chicos el otro día ahí, sí, en el sur, creo que era también que, por ejemplo, ahí que tienen muchas fábricas y que tienen muchísimas lesiones los empleados de las fábricas terminan con un montón de lesiones, por ejemplo, en las articulaciones, con un montón de problemas. O sea, bueno, a ver, claro, Tendinitis. claro, entonces eso también, ¿no? Es decir, es como utilizarnos a las personas como, no sé, elementos, herramientas, ¿no?
para beneficiarse unos pocos. Bueno, esto es parte todo de las políticas que yo creo que actualmente estamos en una crisis mundial por todo este sistema que ya no sirve, ya no nos sirve. Pero bueno, vamos a ver en la unidad 2, a finales de la unidad 2, vamos a ver otros países y otros sistemas educativos cómo se convirtieron y ya no siguen con este sistema que nosotros tenemos arcaico, lo tuvieron en el momento hace mucho tiempo y se dieron cuenta y dijeron, no, esto no da no va para ningún lado y cambiaron todo, pero bueno, lógicamente hay que hacer una gran inversión para hacer económica, ¿no? De esfuerzo, de todo, hay que cambiar todo. Imagínense lo que es un compromiso enorme, pero bueno, eh, digo, yo no pierdo la esperanza, ¿no? Si no lleguen alguno de ustedes, no sé, a ser ministro, presidente, no sé, o algo, bueno, y ahí, ¿no? Espero. Bueno. Miren, voy a compartir pantalla, voy a ir a algunos conceptos de Freire para que yo les había puesto ahí en la clase, no para que los tomen así literal ni nada, pero a modo de ayuda. No significa que tengan que estar en el cuadro, pero a modo de ayuda, como les digo. Uno, por ejemplo, era la educabilidad del ser, que medio lo que también hablaba Seba, creo que al principio. Acá. ¿No? La conciencia del inacabamiento, sí, Seba hablaba esto del inacabamiento, ese es un concepto de filosofía, ¿no? De que el ser humano por naturaleza se siente inacabado, inacabado, como en esta, ¿no? Es más, si ustedes están en este momento acá buscando formarse, es por eso, es porque sienten que les falta algo, digamos, como para desarrollarse, para llegar a esto, lo que es la autorrealización, ¿cierto? Sentirnos cada vez más conformes con nosotros mismos. Bueno, el camino del conocimiento es uno. Bien, voy a ir a algunos conceptos más específicos para a ver si se comprende. Por ejemplo, bueno, este tiene que ver también, ¿no? El ser que se sabe inacabado entra en un permanente proceso de búsqueda. Es más, pregunto, ¿qué creen? ¿Este proceso de búsqueda tiene un fin en la vida de una persona? No sé, ¿no? ¿Por qué no? Porque siempre tratamos de buscar aprender cuestiones. Nunca terminamos de aprender, como dicen. Exacto. Hay un dicho que dice, No, incluso en lo que es tecnología, constantemente uno necesita también seguir educándose. no, chicos, claro, es que fíjense el mundo que cómo va cambiando, o sea, cada vez más rápido, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Bien, miren. Voy a ir a esta frase porque para ver si qué comprenden, que creo que por ahí es más difícil de entender. La simplicidad hace inteligible el mundo. La simplicidad hace inteligible al mundo. ¿Qué significa eso? Las palabras que no sepan, búsquenla. Creo que se refiere a cuando él dice que cuando una persona habla con muchas palabras muy técnicas o algo, es también una forma de excluir a la gente. Porque si tenés una población que entiende poco de tecnicismos, es como que no le estás hablando a ellos, te estás hablando a la gente que puede entender y es una forma de discriminación. Claro, es Totalmente. como simplificar lo que uno transmite para que así sea más entendible. Bien. Hay palabras más simples para poder decir algo, no hace falta que usen palabras por ahí tan técnicas o tan Como difíciles. inteligible, como inteligible. Claro, tal Bueno, cual. bueno, ahí está hablando el rol docente. Se refiere a esto, ¿no? Es parte del rol docente, digamos, hacer inteligible o facilitar la comprensión del mundo, ¿no? Es eso, aprender es eso, porque dijimos, educación es todo, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben por qué el docente o cómo es el tema del conocimiento para que el docente tenga que simplificar ese saber? ¿Cómo, profe? No, yo no escuché. Ahí voy a conceptos para que ya los van a ver incluso más adelante en otras materias, pero es Capaz importante que me para escuché comprender hablando a esto, mí. cuál es el rol del docente. Ahí digo. Tenemos el mundo del conocimiento, ¿sí? Todo el conocimiento, como una gran categoría, que se clasifica en dos categorías,
O sea, todo el mundo del conocimiento, todo, 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 se clasifica en dos grandes categorías. El conocimiento vulgar y el conocimiento científico. El conocimiento vulgar, ¿a qué les suena? ¿Qué se imaginan que es? ¿Dónde lo aprendemos? Es lo natural, no sé. En el día a día. En lo cotidiano. En Bien, la vida cotidiana. lo que se aprende que dijimos, Cotidiano. fuera de la escuela en cierta forma. O sea, esto por vivir estamos adquiriendo, ¿no? Cómo preparar un mate, que no sé, todo, desde cómo lavar, bueno, por ahí que me enseñan mis papás cuando soy chiquita a cepillarme los dientes, ¿no? No es que voy a una escuela, bueno, en la escuela igual después también obviamente se refuerza, pero es lo que vivo, el conocimiento vulgar, todo, todo lo que se vive interactuando con el mundo. Ahora, el conocimiento científico que entenderían o se imaginan que es. Es como una investigación más sistemática, profe, ¿no? Con análisis, estudios. Bien, es el conocimiento vulgar, o sea, de lo que yo vivo cotidianamente, lo que observo cotidianamente, se pasa, ¿sí? Por el tamiz, por el proceso científico, que es un método sistémico, ¿sí? Que valida o refuta, aprueba o niega, ¿sí? Esa, no importa, así niegue o apruebe, pasa, se convierte en un conocimiento científico, estructurado que está validado, ¿bien? Entonces, todo el sistema educativo, la educación formal, ¿se acuerdan cuando vimos educación formal y no formal? Toda la educación formal está basada sobre el conocimiento científico, no el vulgar, el científico. ¿Bien? Entonces, todo el conocimiento científico, al venir desde la ciencia, tiene toda una estructura, lo que dijo Agus, ¿no? De un tecnicismo mayor, ¿sí? Maneja un vocabulario mucho más elevado, más técnico, que no es de fácil comprensión para cualquier persona. Uno para poder comprender eso tiene que tener herramientas conceptuales para comprender. Entonces, ese es nuestro rol. Por eso ustedes están estudiando tanto, porque tengo que estudiar sociología, historia, filosofía, ¿no? Para esto, para desarrollar y adquirir otras herramientas más técnicas para poder tomar el conocimiento científico, comprenderlo y hacerlo más simple, de acuerdo al grupo al que tengo que facilitar su aprendizaje. No es lo mismo nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, ni superior, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro rol, ¿sí? Hacer simple esos conocimientos, pero para eso tengo que saber poder O leer. sea, Sí, actuar como filtros. exacto, es como un mediador, somos mediadores de contenidos o mediadores de saberes. Por un lado, con respecto a este tecnicismo. Y por el otro, voy a ir a la otra frase que dice Freire acá, que miren, y les voy a hacer esta pregunta que dice acá. Eso es con respecto a los saberes específicos. Pero les pregunto, lo que dice acá, que les puse, enseñar es transferir contenidos de una cabeza a otra. Contenidos habla de saberes, ¿no? Enseñar es transferir contenido de una cabeza a otra. ¿Qué creen? Creo que ahí, no sé, no tengo miedo de equivocarme. Ahí es donde Freire critica la educación bancaria, Exacto, exacto. que ¿Qué es la cree educación que bancaria? A Freire ver, dice por, que no pregunto se trata de hacer una ¿cómo que se dice? De depositar solamente conocimientos en una cabeza y listo. Ujú, claro. Esto, transferir, por el simple hecho, por ejemplo, yo ahora estoy hablando desde una mirada tradicional, se pensaba que por el simple hecho que uno hablara, por eso el profesor hablaba, 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 otro aprendía. Cuando ya vamos a ver las investigaciones, está comprobado que no se aprende de esa forma, ¿sí? No se aprende de esa forma. Entonces lo que dice acá Freire, inventar situaciones creadoras de saberes. ¿Por qué qué? En realidad el docente pasa a ser un mediador. Por ejemplo, voy a ir a educación física. Es lo mismo si yo vengo, sea la edad que sea, le digo, bueno, chicos, tienen que hacer esto, ¿no? ¿Vieron? Tienen que hacer este circuito, bueno, o lo demuestro yo que soy la profe, o pongo a uno más hábil que lo haga, ¿vieron? Estiro ahí media luna, vertical, no sé, rolido para adelante, no sé, ¿bien? Equilibraciones, así lo tienen que hacer. Y van pasando y voy ajustando. Estira más las rodillas, bajar más la cabeza, ¿bien? ¿Es eso lo mismo que si yo dispongo el espacio de materiales y les doy una consigna como, bueno, chicos, fíjense cómo lo pueden pasar? Bien, no les digo cómo lo hacen, ni les demuestro cómo hacerlo, que lo descubran ellos.
descubran su propia motricidad o sus posibilidades motrices de movimiento. ¿Son iguales esas dos posibilidades? ¿Se va a aprender igual? ¿Los chicos van a aprender igual? ¿Qué van a aprender? ¿A reproducir o a producir? A producir. Claro, porque Van a la aprender a producir. educación, claro, porque la educación a través de la imitación no va. Esto de hagan esto y que copien y listo, sino que la mejor educación es que ellos mismos aprendan, que sean, como dice Freire, que o sea, nosotros los educandos seamos partícipes también de nuestra formación en la educación. Es lo mismo que hablábamos antes con los profesores. Bueno, chicos copian, ¿no? Toman apuntes y después reproducen en el examen, tienen que poner lo mismo que el profesor les dijo. Es lo mismo, en educación física es lo mismo. Cuando yo demuestro y tienen que hacer el gesto técnico igual como yo les estoy mostrando. Y pregunto, vamos al deporte profesional. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, en natación, que los nadadores, bueno, no sé si tienen conocimiento o cualquier deporte, han exactamente todos la misma gestualidad técnica? Pregunto. No sé si lo han observado, tal vez no lo han observado. ¿Se entiende la pregunta? Yo, por ejemplo, de natación, profe, no tengo mucha idea, pero si lo relaciono con el tema fútbol, no hacen todo lo mismo. Es que en ningún deporte, Nahuel, te juro, en ninguno. Es más, les pregunto, No, claro. que hagan la técnica perfecta. ¿Eso asegura que hagan gol o que no sé, que les asegura? No, no, Entonces No. no, díganme cuál es no. el objetivo de que hagan la técnica perfecta. Díganme, porque no sé. Y evitar lesiones. Y la técnica perfecta te da posibilidades de vos llegar al objetivo, ¿no? Que ¿Sí? sea, ¿no? O sea, es porque está bien ejecutada o cada uno la ejecuta como Vos quiere. tenés Para mí la buen técnica, adversario. ¿Cómo? para mí la técnica es una herramienta igual, una herramienta más, digamos. Exacto. Pero por ahí lo que yo más fomentaría sería la toma de decisiones, más que otra cosa. Bien, pero fíjense por dónde pasa en la educación física actual, en el deporte. Por la perfección del gesto motor, la búsqueda de la perfección. Cuando se habla de perfección, que ya vamos a ver esto de escuela tradicional, remite a una educación vieja, en la búsqueda por la perfección del cuerpo, el moldeamiento del cuerpo en la educación física, chicos. ¿Seguimos discriminando por el cuerpo o no? Se sigue discriminando por cuerpo y por habilidades motrices, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, a lo que habla Freire es esto. Entonces, digamos, son dos elementos con respecto a los contenidos, esta mediación, o sea, esto, nuestro rol de hacer más simple estos conocimientos, estos saberes, simplificarlos para poder facilitar su aprendizaje, no transmitir, sino facilitar su aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya el docente no tiene todo el poder, o pregunto, a lo mejor pregunto, ¿en quién está el poder del aprendizaje? ¿En el docente o la responsabilidad? ¿O en el alumno? ¿Quién tiene El el poder alumno. de En el asegurar el estudiante. aprendizaje? ¿El docente o el alumno? El El alumno. estudiante. ¿Por El qué? docente. Bueno, ¿por qué? Díganme, fundamentenme. ¿Quién tiene tanto poder? Eh, eh, yo Ay, opino que, a ver, si el alumno no quiere, lo he escuchado también por otros lados y sí, sí estoy de acuerdo, si el estudiante no quiere aprender, no va a aprender. Pero el que no quiere O sea, aprender, ¿es el culpa de poder, quién? ¿Del adulto o de él? la responsabilidad es del estudiante, de que no quiere aprender. Para mí Bueno, hay un poco y un poco. Puede tener sí Deben ser influencia el ambos, entorno profe, donde también, vive ¿no? el estudiante y demás, porque por ahí el docente que quiera enseñarle eh, va a nadar contra la corriente. Y obviamente uno no deja de nadar contra la corriente para que esa personita aprenda. Pero un entorno familiar, barrial, o lo que sea, puede llegar a jugarnos mucho. claro, hay contextos más complicados que otro, pero
el que tiene que buscarle la vuelta para mí es el docente. Tipo, acá traigo a colación la película Escritor en la Libertad. Ahí la docente, o sea, en una situación re complicada, de un curso muy complicado, logró de que los chicos aprendan, no justamente lo que la escuela establecía, pero ella les enseñó literatura, les enseñó un montón de cosas y el grupo creció. O sea, hay que, como docente, ahí buscarle la vuelta también, me parece. Pero Más ahí se refiere, responsabilidad. ahí se refiere a esto que dice Freire, de inventar situaciones creadoras. Pero, a ver, saquemos de lado la Para parte mí de es como, intencionalidad, o sea, la parte del interés de en aprender. Saquemos la parte actitudinal, digamos, Para mí es totalmente responsabilidad del alumno, porque a porque vos. para mí es nadie va a colaborativo. aprender por mí. Muy bien. Nadie me Bien. va a meter los conceptos en la cabeza, o sea, Yo creo yo que los voy el a asumir y docente, los voy a aprender Ujú. por mí mismo. el docente es el guía, el que enseña, es el guía del alumno. El otro es el que construye su aprendizaje. Eso Muy bien. es colaboración entre los dos. Muy bien, Tiene que chicos. ser mutuo. A ver, desde una mirada Digo yo, Sí, antigua, no yo, sé. se pensaba que el docente, así como era por eso, es más, antes en las escuelas había una tarima, porque el docente tenía que estar más arriba, porque era el iluminado. El iluminado no solo porque tenía todo el conocimiento, sino porque era el que tenía todo el poder, toda la responsabilidad, y el poder recaía en el docente. Si un alumno no aprendía, era culpa del docente. Eso es una mirada tradicional. Y repito, vamos a ver en la unidad 2 los fundamentos científicos sobre los cuales ese paradigma cambia, ¿sí? Esa forma de ver cambia. Hoy en día está comprobado, como dice Agostina, como dice Jonathan, que eh, si no trabaja, todo recae en quien aprende. Si yo no hago un esfuerzo, un sacrificio, un desequilibrio, o sea, no Claro, Se se te trabajo recortó, para ¿no? Está, aprender, pensé que era yo. ay, me que congelé. Perdón. Sí, ¿Se Sí. Ahora se congeló? escucha bien. Ay, Ahora se escucha bien. a ver, ¿qué es lo último que dije? Porque no sé ni cuándo me congelé. Justo Justo cuando cuando iba a iba a empezar decir a hablar. eso, ahí iba a justificar. Cuando que, iba a justificar. Sí, cuando Bien, arrancó. que antes se pensaba que todo el poder de que alguien aprendiera dependía exclusivamente del docente, no solo desde todo el lugar de conocimiento, sino desde el poder. O sea, literal, todo el poder radicaba en el docente. Hoy en día, y lo vamos a ver en la unidad 2 con los fundamentos científicos, a través de experimentos que cómo demuestran y se evidencia cómo se produce el aprendizaje, que es súper complejo, no es tan fácil así, porque uno está hablando, el otro aprende. Ojalá fuera tan sencillo. Chicos, voy a hacer una analogía con el entrenamiento. ¿Vieron? ¿Ustedes quieren tener un cuerpo más trabajado muscularmente, más desarrollado? ¿Alguien? Pregunto yo. ¿Alguien lo puede hacer por ustedes? No. No, No. No. Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar la no. iniciativa Todo, no solo de la crear. iniciativa, tienen que ir a entrenar, tienen que hacer el esfuerzo. Bueno, esto es igual, Sí, alguien literal nos que puede es dar todas las herramientas, pero después depende de uno. Para mí exacto. es compartido, profe, la responsabilidad. Te juro, Nahuel, que en la teoría Para no. mí, Porque es más, te digo una cosa, acá, Complicado esto que bueno, decía Frigerio Graciela, ¿qué? ¿Qué decía Frigerio? de la complejidad de educar, de esto, Total, es súper de que complejo, chicos. hablando el bloque, el bloque errático, si mal no me acuerdo, esto de que uno llega al aula y uno se pone al frente y uno ve que constantemente se está actualizando, entonces uno se tiene que... es complicadísimo. ¿Saben por qué es complicado? Porque incluso, que ya vamos a hablar de eso, les puedo demostrar que todos acá aprendemos de formas distintas. Tenemos intereses distintos, nuestros cerebros son distintos. Imagínense, un docente debería aplicar estrategias y técnicas distintas para cada uno de ustedes, cosa que en los tiempos y el sistema no me lo permite. ¿Sí? Hay que ver la individualidad en todos sus sentidos. Porque además, no solo procesan distinto la información cada uno de ustedes, sino que los tiempos biológicos, porque tienen que ver con el sistema nervioso. Los tiempos biológicos de aprendizaje son distintos, que no condicen con los tiempos del sistema educativo. Entonces, súper complejo. La verdad que es muy difícil, pero sí. Acá en el grupo, avíseme si se corta, en el grupo algunos van a aprender, o sea, depende, la profundidad de aprendizaje y la amplitud de aprendizajes no va a depender de mí, va a depender de ustedes, chicos.
Pero miren, estas son buenas noticias, no sé si les... Son buenas noticias para ustedes, para que se saquen presión como docentes, de verdad. Porque después uno se frustra, ¿vio? O sea, es como, ay, no Ah, aprendió nada, no aprendió nada. Siempre hay gente que no aprendió, uno siente en educación física también. Llegan los chicos no saben nada, o sea, ni patear una pelota, o sea, como no coordinan nada. O sea, así que bueno, sáquense presión. Bueno. Entonces, por eso, Freire habla de que el docente es un generador de espacios, ¿no? Que no es lo mismo, también voy a ir, pero en otra frase que él dice, no, pero no les voy a compartir pantalla porque no tengo buena señal, pero hay una frase importantísima que dice después, de donde estábamos más abajo, que dice, sin límites no hay libertad, como tampoco hay autoridad. Y esto implica que no es lo mismo que yo en educación física venga y dé mayor libertad a los espacios para, digamos, para provocar o promover, ¿sí? La experimentación motriz y el descubrimiento de sus propias posibilidades motrices en las personas. No significa que yo venga y tire la pelota, chicos, jueguen, ¿no? Eso no es, ¿sí? Entonces, es importante esto, los límites. Educar es parte también de poner límites y creo que es la gran falla que tenemos hoy en día con las nuevas generaciones, la falta de límites desde la casa y por lo tanto la escuela, porque la escuela, si uno quiere poner límites, te caen los padres, ¿viste? Y sabemos, ¿no? Entonces está difícil la cosa, está difícil, Más en un día donde considero que antes todo acompañaban a la educación y totalmente. hoy en día hasta los padres, en vez de corregir al hijo, decir que uno tiene que ir a estudiar, el padre va contra el profesor, o sea, ya Ya lo hasta vamos a ver eso. eso, ya lo vamos Hablan a con ver el también. profesor. Sí. ¿Jonathan iba a hablar? No. No, no, digo que van y lo buscan al profesor directamente. ¿Por qué mi hijo no aprendió tal y tal cosa o no vio Y tal y na- tal tema? claro, Que Sí, van igual directo al profesor. esto entra también dentro de la modernización, porque hay cosas que cambiaron de antes, que también cambiaron ahora, tanto buena como mala. Creo que, no sé, ahora estamos viviendo otros tipos de clases, como los profesores capaz más buenos y entra más sabiduría en la parte de psíquica para que nosotros aprendamos más y bueno, y hay cosas también que no van. Creo que es por la modernización también. Va a haber siempre cosas buenas como cosas malas. Lo mismo los policías de antes, tienen cosas buenas, cosas malas, las leyes y demás. Es un combo de cosas, igual. Es Me que con parece, ¿no? respecto a las leyes seguimos como también, ¿no? Hay leyes que muy arcaicas, la mayoría de las leyes, chicos, no se actualiza nada en este país, no sé qué pasa. la constitución, profe. Oh, todo, está todo viejo, chicos, ya no sirve nada, nada. Ustedes, pónganse ustedes las pilas y cambien el mundo. Por lo menos nuestro país, cambien primero nuestro país. Ya vamos a ver modelos de otros tipos de educación como es totalmente, o sea, no se pueden imaginar, o sea, es totalmente distinto. Bueno. Bueno, se ve más o menos por dónde va Freire. Después les puse también ahí en la clase, habían unos conceptos, pero mucho más técnicos, que hablan de esto, lo que había dicho Seba al principio, ¿no? De la situación educativa, de los elementos constitutivos, la situación, el tiempo pedagógico, contenidos curriculares, el objeto, ¿qué es un objeto cognoscible? La politicidad de la educación, la direccionalidad de la educación, que habló también Seba. ¿Qué es un objeto cognoscible? ¿A qué le suena? A ver. Algo que puede ser estudiado. Claro, algo que pueda ser aprendido, o sea, que todo, entra todo ahí, pero a eso es objeto cognoscible, cognoscible de cognitivo, las habilidades cognitivas, ¿sí? La atención, la memoria, bien. Y lo cognoscitivo, que ya lo vamos a ver, es el pensamiento, cómo se articulan, ¿vieron? Como las habilidades motrices, por ejemplo, esto de driblear y pasar la pelota, ¿no? Toda esta combinación, lo que hace, por ejemplo, un gesto técnico deportivo, la combinación de habilidades básicas, también eso lo van a ver en teoría de la educación física. Pero bueno. Bien, más o menos se entiende por dónde va Freire, entonces agrega varios conceptos de libertad, de la política, la liberación, o sea, la educación para la liberación, la educabilidad del ser, a partir de la conciencia de que yo me siento inacabado, bueno, y así un montón de... Pueden agregar lo que quieran, chicos, no es que tengan que agregar esos conceptos, estoy repasando nada más. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Así pueden descansar un poquito.
Miren, en realidad le estoy metiendo como un poquito más de ficha para poder ver algo de la escuela tradicional, aunque sea algo para hacer una introducción, ya que estamos hablando también de esto, por lo que no vamos a tener clase. Ahora los voy a, miren, esperen que les copio, a ver si tengo el link acá. Vamos a armar grupos, no sé si quieren, ustedes ya están armados los grupos o quieren que yo los armo en forma aleatoria. Solamente es para ahora, para hacer esta comprensión de uno de los mitos, tienen que escoger de lo que tienen ahí en Grimson, alguno de los mitos, un solo mito. Escuchen bien las consignas, porque he visto en otros grupos que un grupo, que hay dificultad con la comprensión de consignas. Eligen un mito, lo ponen ahora, ¿sí? En el chat, la idea es que no se repitan, porque si no, esperen que les voy a pasar el otro link, que es el que de Grimson Contenti, a ver si se me pega, que tiene el mito de los docentes, el mito de los estudiantes o los alumnos, no me acuerdo cómo dice, bueno, y así tiene otros mitos más sencillos. También es interesante el libro, es el que tiene en el programa, da igual, porque en realidad el único objetivo de ese libro no es que se sepan los contenidos ni nada, sino es hacerlos pensar, nada más. Porque también en la universidad, desde nivel inicial, se debería enseñar a pensar, así que es para eso. Entonces, repito la consigna, eligen un mito, si pueden escribirlo acá en el chat, así no se repite. Y como mucho, 15 minutos buscan el mito, ¿sí? Que eligen en el índice del libro y leen lo que pueden para la finalidad es comprender qué expone el autor, nada más para después volver y los hablamos. ¿Bien? ¿Se entendió la consigna? Es solamente para tener material para que puedan armar el- la red. Los armo en forma aleatoria, ¿les parece? ¿Por tiempo o total? Para mí es mejor usar los grupos que ya tenemos trabajando, Bueno, profe. ¿cuántos grupos son? En el mío, por ejemplo, somos 5. No, no, no. ¿Cuántos grupos son? Ah, desconozco Yo eso, estoy profe. solo, profe. Yo, Bueno, si estás yo solo trabajo acá, no hay recién. Yo problema. también creo O que si estoy quieren, solo, profe. o si no, júntense, chicos, si están solos, sí, para hacer esta actividad, no es que tengan que hacer el trabajo juntos. Es solamente esta actividad de la lectura del Sí, mito. sí, sí. Miren, voy a Yo armar tampoco tengo De grupo. última, crear las salas y nos unimos, ocho. profe. 8 salas, ahí está, 15 minutos, chicos. Tony, 6 minutos, ahí están. Me avisa quién necesita ayuda para ir a la sala. En el chat tienen el otro libro de Crimson y Tenti. Todas las salas todavía, excepto, ahí está la 1 y la 3 están ocupadas. ¿Alguien necesita ayuda? Seba, si te quedas acá, si quieres puedes apagar la cámara, no hay problema. O los que se queden acá pueden apagar la cámara si quieren. ¿No los dividió, profe? No, porque me pidieron que se Es, querían juntar ustedes. Ok. Johnny, Fran, ¿en qué sala nos unimos? Está la 4, 5, 6 libres. Y la a 2. ver, Profe, profe. Disculpe mi ignorancia, profe, pero esta sería la primera vez que hago irme a las En las salas sin 5, invitación. ¿Y con quién estás? Con Agostina, ¿Vas a ir a sola? Yael, las 5, a las 5 van. a las Está vacío. 5. Sí, que está vacío. ¿Sabes ir solo? ¿Cómo se une acá en la sala, profe? Eso no sé, Abajo, profe. abajo tienes la barra de herramientas. Dice rooms o breakout rooms o salas, debes decir en castellano, no sé. Lo tengo en inglés yo. Son unos cuadraditos Mm, Sala de grupo, parece, o profe. sala de grupo, ajá. Ok.
que a mí me sale en inglés. ¿Encontraron? A ver. No me aparece nada, profe. ¿A No cuál? me... Yo estoy con el grupo de Álvaro. En las 5 sí no vamos ni Álvaro. ¿En las 5 querés, Francisco? Si se puede en las 5 o las 6. Sí. Cualquiera de las dos. Ahí te mandé a las 5. En las Ujú. 5 está Álvaro, Yael y Agostina ya. ¿Cómo hacer para unirte a la, No, ni la idea. sala, profe? Abajo, ¿no les aparece en la barra de herramienta abajo, salas de grupo, algo así? ¿En Abajo inglés? en los 3 puntos de más, ahí está la opción. Ahí me salió ahí. Ahora Documento, sí. nota, pizarra, subtítulo, unirse a la sala. Sí, Ah, ahí está. está en More. Ahí voy, profe. Ahora me meto en cualquier sala. Métete en cualquiera. Al azar, ¿viste? ¿No les aparece quiénes están en las salas? No, ¿no? ¿A ustedes? Sí, sí, parece. Ah, bueno, mejor. Alan, ¿qué pasó? ¿Querés que te ayude? ¿Tiago? ¿Adrián? Chicos, ¿necesitan ayuda? Profe, yo lo estoy haciendo individualmente. Dale, Jenny. ¿Vos, Alan, querés que te ayude? ¿O, o lo estás haciendo solo? No, profe, yo igual estoy solo. Ah, listo, listo. Vale.
Hola. Profe, Hola, disculpe profe. una Ay, ¿cómo se consulta. ve Adrián, por favor? ¿Qué- ¿Lo ven o no? Adrián, Ahí, ahí. Adriana, no, a Adrián, Yael. Ah, Yael, el Yael, profe. perdón. Yael, que está ahí adelante del archivo. sí. Sí, sí, Dice, Sí, es un ¿cómo stripper. el hizo de eso? pirata. profe, y estoy en un lugar restringido. No sé, Profe, Eh, profe, queríamos saber si este era el documento que teníamos que elegir. mire, o sea, copié y pegué su link que pasó, Sí. así que supongo que es el Pero no te primero, apareció ¿no? directamente, sacale eso de... Ah, no sale No, para claro, es que no, es que está, pará, lo descargué, directamente de tenés la razón. mensajería. claro. Sacale, no, Claro, la poné cargó, profe. Grimson, viste que dice eso, claro, sacale eso. Ahí va, sí, 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 sí. Sí, porque ese es Ahí un está. archivo, no es el libro. No me di cuenta que ¿Sería estaba. de acá? Pero ¿Sería si de no lo acá tengo o no? descargado, qué raro. Ese. Ajá, ese. A ver. Profe, y ya que estamos, nosotros somos justo el Ahí grupo está. que Ah, sí, es entregamos el el libro de collage. el de mitomanías, les dije. ¿Ustedes son el qué, perdón? Ah, sí. Es Que el mismo que nosotros ya tenemos somos cargado. un grupo que estamos con el tema del collage y el mapa Sí. conceptual, y ya lo entregamos. No sé si está mal o está bien que lo hayamos ya entregado. Y no sé, ¿habían visto todo el material? Eh, Y no Sí, profe, habíamos pasa dividido que los nosotros no, autores. nosotros nos guiamos por la fecha que decía el collage y bueno, la idea era entregarlo según la fecha. Como tenemos muchos trabajos, también nos surgió eso, por lo menos cumplir con usted y de así progresivamente con la otra materia. Pero eso lo hablamos Ahora, desde el usted nos primer dijo que momento, que eso era estaba en la clase 3 pero se entregaba después de la clase 4. ¿Se acuerdan? Lo hablamos al principio. Claro, pero bueno, Sí. ya se habilitó la claro, clase pero van 5, pasando así las que... clases, profe. ¿Usted en qué clase estamos ya por culpa de los feriados? Y bueno, Mm. como que ustedes no habilitan las clases, el campus, y nosotros tenemos Pero que seguir y hoy, seguir. nosotros hoy ponemos la fecha de cierre de esos trabajos. Hoy recién vamos a poner la fecha. Ninguna fecha va a ser arbitraria. Ah, Ya, bueno. El profe. primer día de clase es que las fechas Pero las van a poner ustedes, no yo. el contenido de la clase 5 ya no entra, ¿no? Eso no. No, exacto. Ajá, Ah, bien. Sí, hasta sí. esta clase nada más. Ujú. Sí. Así es. Ahí están los mitos de la Ah, decadencia argentina. No, entonces estamos bien. sí. Bueno, Entonces estamos apúrense, Sí. bien. elijan uno de esos mitos y vayan a buscarlo. Ya Bueno, elegimos. sobre Profe, este. Ah, yo listo. le aviso. Ahí, Profe, yo estoy vayan. sin. Profe, ¿Qué? Adrián le habla. Sí, Adrián, te escucho. Estoy sin la Eh, cámara porque estoy en un lugar restringido y estoy de guardia, por Sí, eso. te escuché, te escuché. No hay problema. Pro- ¿Qué, qué profe, tienen profe, ahí disculpe. escondido? ¿Qué tienen Por escondido ahí? último, Sí. profe, consulta. Bueno, como nosotros ya lo cargamos al trabajo y usted dijo que ya no puede ser modificado, ¿ya lo va a Yo no he corregir dicho de esa eso. manera? Yo no he dicho que no puede ser Es, modificado. ¿Cuándo dije eso? sí, entendí eso. Que una ¿Cuándo vez dije que eso ya yo? está subido ya no podemos, ¿Cuándo, ¿cuándo o yo dije entendí mal. eso? No, bueno, en realidad todos dicen eso, digamos, a veces, de que cuando se sube la actividad ya no se puede... El de collage Bueno, es un foro, así Ve- que pueden tener tantas intervenciones cuando quieran. La otra, que es la claro, actividad, sí, el sistema admite una sola entrega, el sistema. claro. Eso es lo que Pero, quiso decir. Sí, pero que la red conceptual también la entregaron, no. sí, sí, todo todo. hicimos ya. Sí, todo, profe. Y bueno, no sé, Pero me avisan, no sé. Me avisan si quieren reentregar. El foro pueden volver a entregar ustedes, no hace falta eso. En el otro sí, yo les pongo a Eh, reentregar y lo entregan. ¿Que Bien, entregaron profe. profe, todos Bien, lo del grupo? Última ¿Entregaron lo todos? releemos. Sí. Sí, todo. bien. o lo puede revisar y después nos dice si Lo lo que volvemos a ustedes hacer o quieren, no. no. Tiene una sola opción de Ah, entrega. Cuando cierra, cierra. El tema es que yo les puedo poner ahora reentregar para que el sistema les habilite reentregar. Pero se corrige una vez cerrado, cierra la actividad, ahí se corrige y ya no se puede volver a abrir después. Por eso, Ok. si quieren que reentregar ahora, me dicen y yo voy y les pongo reentregar. Tengo que meter a cada uno para reentregar. En el foro no hace falta, el foro vuelven a publicar y listo. Me dicen, ah, profe, bien. y postea uno solo. Esta es la última versión. Igual va a ir en un orden, obviamente. O sea, es lógico que sea la última versión. Pero eso.
Pero bueno, háblenlo, me dicen. Bueno, gracias, profe. Ahí le avisamos de última por el interno. Bueno, delen, delen. ¿Listo? Elegí el 7, Vayan lean porque no les permito queda mucho 7. tiempo. Yo Ah, ya estoy bien. leyendo. Chau, chau. Permito 7. Chau, chau. ¿Cómo están, chicas? Hola, profe. Bien, nos había quedado la duda de qué era lo que había que hacer. Elegir un mito y leerlo. El mito, sí. ¿Solo ¿Cómo? eso? ¿Cómo? ¿Solo eso? Sí. O sea, solo leemos el mito y nada más. Ujú. Sí, Bueno, sí, sí. era Apúrense eso que nomás ya la duda. no les queda mucho tiempo, así que apúrense. Vale, Chao, chao. gracias, profe.
Bueno, me imagino que realcanzaron a leer todo. Sí, 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 profe. algo así, algo así. Profe, primero estuvimos luchando para encontrar el link, porque su link está. Sí, no me he dado cuenta, es el de bajada. Así que estuvimos buscando uno Pero que le sacan la primer parte de descarga y Necesitamos listo. 15 minutos más. Le sacan la primer parte de descarga y listo. Igual el 5 más necesito. primero, esperen, no había que trabajar igual con ese link, tenían que trabajar con el de clase. Esa era otra opción que yo les daba. Claro, Sí, yo entré sí. directamente a ese, de inicio. Me imaginé que era ese. Está muy bien. Exacto. Bien. Bueno, ¿qué encontraron? A ver, ¿qué mitos buscaron y qué entendieron por ese mito? ¿Qué dice el autor? ¿Y qué tiene que ver con la educación? El resto vaya tomando ahí apuntes. Esta vez no quiero arrancar con mi grupo, profe. Esta vez no, esta vez no. Profe, nosotros sí, bueno, justamente estamos en el mismo grupo que Santiago. Para sincerarnos, no hemos completado a leer, no hemos llegado a leer lo que dice el texto, pero tuvimos mitos racistas. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, por lo que podemos llegar a entender que habla que en Argentina no hay racismo, porque hay negros, porque no hay negros, eso es cierto. Bien. Bueno, le voy a hablar de otra perspectiva que se dice que, por ejemplo, en el fútbol, que no hay futbolistas negros en la selección argentina. Sí. Pero bueno, nosotros negro le decimos, una manera de decir, por no ofender a nadie, algún un villero, o sea, es por lo que se dice. Ujú. Y se trata, en ese sentido, que no hay racismo, en ese sentido de no hay gente de África, o sea, no se lo trata mal a la persona mexicana, en ese sentido. O sea, si me explico. No se los trata mal. A ver, hay varias O sea, cosas. no se los trata con El racismo, racismo apunta ahí a varias cosas, pero sí, vamos al color de piel, ponele, ¿no? Sí, sí, un ejemplo, sí. Em, Es una negación histórica actual. Ustedes estudiaron la época colonial, ¿no? El 25 de mayo y todo eso. ¿Y no les Sí. hacían disfrazarse en la escuela de la negrita que vendía las empanadas, no sé qué? Pintadas con carbón. Y el O sea que habían, digamos. ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Saben o no? ¿Por qué? ¿Por qué no Pero se- eran personas que venían en barco y eran esclavos. O Está sea, bien, pero ¿y por qué? Claro, pasa traídos de otro lado. Pero ¿por qué no tenemos, digamos, argentinos color con tez negra? porque se argentinizaban. ¿Por qué? Y Se se argentinizaban. argentinizaban y hubo un momento que los esclavos llegaron a ser libres. Y no ¿Y sé, dónde habrán están? ¿Y vuelto. que se fueron? Y sí, posiblemente se Chicos, los escaparon. mataron, los matamos. Ah, bueno, sí, puede ser. Los No quería llegar a matamos. eso. Puede ser. Puede ser, dice. Por Y después la lo otro. inmigración europea. En la Argentina hay un montón de inmigración de Nigeria. Un montón. Sí, sí, Y hay pero como argentinos, dicen, no nos mezclamos, no nos cruzamos. ¿Por qué creen? por la Porque cultura. somos una raza super. Nah, mentira. Y sí, porque somos racistas. Y sí. Le salió el Hitler de adentro. Pero el mestizaje, oh, Dice, ¿Quién es mestizo? Ese es otro de los mitos, de que los argentinos somos europeos. La Argentina es europea, es un país europeo en América. Ese es porque otro de los... venimos de los barcos. Vinimos en los tal cual, barcos, y sí. como dijo nuestro expresidente. ¿Se Claro, acuerdan? las Sí, personas de color eran extranjeras en sí. O sea, acá en Argentina toman a la persona de color como extranjera. Pero ahora hay un quilombo con el tema de la apropiación cultural y toda la mar en coche, esto Claro. de que si una chica blanca se hace una trenza cosida, te sale la persona negra a atacarte porque como no es de... Claro, eso es lo que vos estás hablando del INADI, la denuncia y todas esas cosas, del Instituto Chicos, el Nacional INADI de... ya no existe más. Ya no existe No sé más, si se sí, pero enteraron, antes no tenemos más existía. INADI. ¿Qué pasa con los negros blancos? Bueno, ¿qué otros mitos encontraron? ¿Y qué tiene que ver eso con la educación? ¿Tendrá que ver el racismo?
Eh, yo creo que sí, En tiene que el, ver en el tema de que no recibían la misma educación, Sí, chicos, a ver, en la Argentina el todavía impacto en la educación. No, al ser esclavos, no. yo creo que porque si hubiéramos tenido educación como la gente, no seríamos racistas. Claro, porque en sí, en toda la educación superior, en los estudiantes y era por el tema de las comunidades, o sea, en lo académico. Creo que se basaba en eso, de las comodidades. en las comunidades, Ah, las comunidades. diversas comunidades. Miren, También, sí. como los, ¿cuántos autores negros leímos en la secundaria? No sé, que escritores o que hayan sido destacados, nunca. O Lo sea, mismo para las tampoco es como mujeres. que lo que Lo mismo para las mujeres, histórico. son tal cual, tal cual. ¿Cuántas mujeres se leyeron en lo que es la trayectoria de una educación de una persona? Sí, Muy pocos, eso también. Entonces, todos los autores, los próceres, son todos blancos, europeos, no obvio. sé. La inteligencia viene de también influye mucho. Todo el conocimiento científico, todo lo que estudiamos en la escuela, toda la bibliografía, ¿ustedes no leyeron literatura clásica española? Todos los No, yo no. libros es de España, ¿sabían Sí, eso? profe, porque si nos vamos muy a fondo, Sí. cambiando un poco de tema, nosotros somos los argentinos somos los únicos que en realidad no somos originarios de nuestro país. Bueno, Somos, exacto. Pero somos todos mestizos porque ¿los originarios qué? porque los originarios que vivían acá han sido, bueno, masacrados y No, todo. pero todavía quedan un montón, Seba, eso es lo que quería decir hace un rato, que todavía queda un montón de pueblos aborígenes nuestros, lo que pasa es que los tenemos invisibilizados, esto que decían al principio, que no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue Franco, de esto de los negros, de a quién consideramos o llamamos negros, es más, no hace mucho vi un documental de estos pueblos aborígenes, que los chicos todos como van a la escuela tienen tez más oscura y todo, a ver, no negra, sino una tez más oscura, pero tienen facciones y ciertas cuestiones que fisionómicas que se los categoriza, le dicen negros, pero en esta categoría de más de clase, ¿no? Y los meten, están invisibilizados, todavía no hay un reconocimiento, no hay lugar, el tema de las tierras y de la educación también. Entonces, toda nuestra educación está basada en la educación europea, literal. Están invisibilizados, Seba, no es que no existan. Nosotros pensamos que no existen Sí, porque ahora que me puse a pensar en el Chaco profundo hay todavía sí, aborígenes y encima que están muriendo de inanición sí, porque el gobierno totalmente los aparta. sí, totalmente, les quitó sus tierras, todo, sí, totalmente. Hay algunas universidades de gestión estatal que tienen como becas, ¿no? O sea, hay una cuestión pero la verdad que las políticas son como muy débiles con respecto a poder ayudarlos o apoyarlos, sí, la verdad que es duro, pero bueno, es una realidad. ¿Qué otros mitos encontraron? Profe, ¿y a qué ok. ¿A qué qué? ¿A qué se refiere a que somos un crisol de razas? Crisol de raza se refiere a esta, digamos, como mezcla, en cierta forma, o sea, como somos una gran mezcla de razas. Porque, a ver, nosotros tuvimos mucha migración de muchos lados del mundo. Lo que pasa es que en la Argentina lo que más prima es a nivel, o sea, los italianos y los españoles, pero después tenemos de todo, de todo. Es más, yo creo que por eso mismo somos tan abiertos mentalmente. Comparándonos con cualquier otro país, somos como muy pro en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, por eso Buenos Aires tiene como mucho turismo, ¿no? Pero esto de 1000 años atrás ya, de friendly, ¿no? O sea, todos hay paquetes turísticos, o sea, se promueve que en no cualquier parte del mundo, hoy en día incluso, digamos, somos más abiertos de cabeza, por así decirlo. Es más, Argentina es uno de los primeros países que tuvimos, que ya no sé, deben ser como 20 años, que tenemos el matrimonio, digamos, homosexual, ¿no? Uno se puede casar. Yo me puedo casar con otra mujer. Sí, se promueve mucho la inclusión. Somos Exacto. pioneros en ese sentido. Por eso, en general somos, por eso, desde mente, yo creo que viene por eso, por esa, Pioneros, pero después en el trayecto nos quedamos atrás. no, lo que pasa es que
siempre va a haber un grupo de gente, yo creo que tal vez la mayoría, ¿no? Pero siempre va a haber un grupo de gente más conservadora, digo, no sé, se me ocurre que puede venir por ahí. A ver, la Argentina es muy grande, chicos, muy grande, somos muchos habitantes como para ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso lo hace compleja la Argentina también. Y la diversidad cultural es importante también. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros mitos? Profe, en nuestro grupo estuvimos ahí debatiendo y nos quedamos con el mito de Grinson que dice que la educación de antes era mejor, ¿no? ¿Por qué dice que era mejor? ¿O cuál es la crítica? Sí, sí, tiene una crítica también. Según lo que dice Grinson, nos dice que la escuela antes era de mejor, era de mucho mejor calidad y que la escuela pública también, ¿no? Abarca eso, que era mucho mejor lo que se aprendía, mejor el aprendizaje y que toma en cuenta que se ignora la complejidad de la sociedad y los factores que influyen en la educación, ¿no? Y lo que critica Grinson, también pudimos ahí, debatimos, es la idea diciendo que la responsabilidad no recae de la escuela. Digamos, los problemas nacionales son una simplificación que no se considera de la realidad social, ¿no? Bien. De este tema no me acuerdo si fue En cuando un al principio. momento, en un Un momento momento dice, también hace crítica de que hay que desarmar la idea también de que a veces una mayor inversión va a mejorar la calidad cuando no. Él dice que, que muchas veces no pasa por ahí. No, es que hay un montón de Si bien factores. la educación no funciona sin dinero, claro, Ujú. exactamente. Nos invita, es un debate abierto todavía la educación, porque de primaria, secundaria, universitaria, ¿cuál es la calidad? Es que todavía está abierto el debate. Totalmente, totalmente. sí, antes la idealización del pasado, digamos, de la escuela pasada era el orden, disciplina, respeto, Bien, eso es lo que y tienen como que no en se la clase considera siguiente la educación. de escuela tradicional, ¿vieron? Orden y disciplina. Este, Claro. también sí, podemos ver que nombra esto de que es como, él quiere decir que es como obvio que antes era mejor porque eran pocos los que accedían a la educación y hoy en día, La al ser tanto la masiva. infraestructura, La masividad baja exactamente, eso se sabe en general. La masividad baja la calidad. exactamente. Sí, sí. Y bueno, pasa lo mismo con salud, ¿cierto? O sea, decir, esto de abrirlo a todo el mundo, atender incluso a extranjeros, o sea, así libremente, también nos baja la calidad de los recursos, de la atención, porque los recursos, bueno, no voy a nombrar porque, pero son finitos, literal que los recursos son finitos, entonces, sí, tiene que ver con la calidad esto. Bien, ¿qué más? Claro, viene gente hasta China a estudiar. Sí, Ah, perdón. sí, o las mujeres rusas venían a parir, ¿no? ¿Cuándo fue el año pasado esto? Claro, y Sí. no me acuerdo, creo que fue en el 2017 el caso de una francesa que estaba estudiando vacía, que la quisieron sacar, y bueno, después ya ganó y pudo seguir estudiando, porque era como vienen de acá y después se van ¿Es así? le quitan Pero a una... vos estás entrando en otro No, debate, pero esto de está, la ese es universidad, otro tema. No. esto de la La universidad universidad pública gratuita gratuita acá, que para pueden todo el hacer las mundo. carreras. Y el acceso, o sea, no. Acá en las fábricas pasa mucho, se quejan mucho de que, vienen todos los del norte a trabajar acá y le sacan el lugar a un Eso jueguito. siempre existió ese prejuicio, que vienen todos del norte, que vienen de acá y se roban Bueno, el trabajo a miren, los fueguinos. pero Siempre esas son existió. políticas. Por ejemplo, en España no se le puede, no es legal darle trabajo a un extranjero, ¿sabía? Porque dice, o sea, Son yo vagos. tengo una empresa y yo puedo darle trabajo a un extranjero, pero tengo que demostrarle al Estado que no hay un español que pueda hacer que esté capacitado como esta persona para hacer el trabajo. Imagínense, o sea, ¿quién no va a estar? ¿Me Yo entiendes? estuve en España, yo sé lo que es eso. Ah, sí, eso que necesita Yo una estuve visa de trabajando trabajo, eso para... extranjero.
Por eso que después nosotros Y tenemos eso no tanta te trabajaba inserción de gente, ni porque domingo y no le gustaba trabajar, no le gustaba No, a los trabajar. españoles no les No, gusta no trabajar, tenía la, chicos. Lo decía Borges desde no hace le gustaba la política de décadas. trabajar. No, ellos Entonces decían, viene uno con toda la mejor actitud a trabajar y entonces dice, bueno, lo contrato a él. ¿Por qué? Porque me brinda mejor servicio, lo que sea. O trabaja. sí, pero no es legal. A eso voy. No, 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 no. Tienen que tener Una en cosa es lo negro. legal y Sí, sí. Y si los llegan a agarrar, tienen multas muy altas. Bueno. Bien, ¿qué otro mito? Ay, los mosquitos, esto. ¿Tiene mosquitos? ¿Otro mito? Está el mito del falso igualitarismo que le hicimos con Nahuel y con Agustín Alvarado. Y bueno, y mis compañeros que estábamos en el grupo 7. Bueno, este mito se refiere a la creencia de que todos tenemos las mismas condiciones de vida, cuando en realidad existen, no sé, profundas desigualdades estructurales que la Ujú. creencia del mito este oculta o minimiza, por así decirlo. Cuando algo debería de, no sé, de ser ideal, ¿no? Digamos, perdón, el igualitarismo, perdón, de Grimson, el mito este es falso porque confunde lo ideal con lo real. Cuando todos deberíamos de tener las mismas condiciones, oportunidades, en realidad en la práctica no es así. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que afecta? A ver, que no todo el mundo con esto de tener educación gratuita y pública para todos y todas. ¿Es real? No. ¿Por qué? La realidad primero es que que es más se- asequible para las personas que no sé, que poseen a sus padres en una buena condición, que el ámbito familiar, quién lleva otra al niño, o sea, es la realidad que la dependencia familiar es necesaria para que el niño pueda estudiar, por mucho de que sea gratis. Es Es más, que gratuito no es es, que es gratuito, hay que ponerlo una entre gran, comillas. no. una gran mentira. Ay, perdón. Sí, sí, Hay sí. una gran mentira de que gratuita no es, porque las copias no son gratis, el transporte no es gratis, hasta comprar el cuaderno de comunicaciones, no sé cómo es que te piden como una cuota, la escuela gratuitas, te No, piden como la una cuota cooperadora. para... Sí, ¿Cómo? la cooperadora. La cooperadora todo conlleva un gasto enorme, que un estudiante universitario requiere una buena alimentación también para la calidad de estudio, o sea, es un montón. No, y no es gratis, jamás es gratis. Eso es una Mire, mentira le enorme. voy a decir una cosa. Y para el Estado menos gratis. Para la universidad de gestión pública, ¿no? Estatal, eh, la mayoría de sus alumnos son gente de clase alta, digamos, media alta, pudiente. No es para cualquiera. Mm, mm. Por muchos factores. Por la Pero ¿será limitación. porque por la creencia arraigada? Esto de que, por ejemplo, si tuvimos padres que son pobres y nunca se asistieron a Ah, la universidad, no haya motivación para aliento y no, esa eso está cuestión. demostrado por investigaciones. A ver acá, quienes tengan, sus papás hayan hecho una carrera universitaria, acá en este grupo, ¿creen que será distinto, tendrán privilegios ante los compañeros que no tengan sus papás universitarios? ¿Hay diferencia o no? Sí, profe, usted no había Primero dicho. Ah, ya lo he económica dicho. y Ya lo he dicho. después las herramientas. Sí, chicos, es un estímulo distinto, ¿sí? Desde chiquitos. Hay un estímulo en el desarrollo cognitivo totalmente distinto, pero además la Universidad de Gestión Pública Estatal se tiene que cursar en horarios de mañana. O sea, la mayoría, si yo me tengo que pagar a ver, está bien, no pago la universidad, supónganse, pero tengo que trabajar para mantenerme, para poder comer. Bien. Es irreal que yo asistiendo a la universidad o pudiendo, voy a poder mantener, entienden que no. Por eso la universidad privada vino en general a cubrir esas necesidades de estudiar en otros horarios, porque el resto tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces no es tan real. O sea, son muchos los factores. Bien, de equidad. ¿Algún otro más? O, Franco. Eh, disculpe, profe, que se me apagó la computadora y me conecté del celular ahora. Ah, ok, No ok. sé qué, no Bien. dije nada. No, bueno, no me miren en el que estoy con el chat de WhatsApp. Bien. Y así con respecto a los mitos, chicos, voy a ir a la clase que viene por lo que no tenemos. No sé si alguien pudo ver la clase 5.
que ya es parte de la 2, de la unidad 2, y habla sobre la escuela tradicional. Todo esto, léanlo solitos. ¿Vieron el video o no? Sí, ¿De sí, Pink yo Floyd, sí. profe? Yo Sí. sí. De la canción. Sí. Sí, la conocían, ¿cierto? Creo que Sí, me la profe. mostraron a mí en mi caso en la primaria. No, no vi el No, no, en video, la pero supongo secundaria. que es de Wall, ¿no? Sí. ¿La vieron o no? ¿Quieren ver un pedacito o no? Álvaro, ¿no lo Mm, viste? Mm, No, no lo vi el video, pero no lo vi en la clase. Pero lo conoces. Lo conozco, sí es El el tema de Pink sí. Floyd, sí. ¿Y el video de qué Sí, trata? A sí. ver, para no verlo de nuevo o si quieren lo pongo. ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿De qué habla esta banda? Es ¿Del una adoctrinamiento no habla? del Sí. adoctrinamiento. De la educación tradicional que había en ese momento. Esto Bien. de que de los profesores eran los que mandaban. ¿Vieron la Naranja Mecánica? Una película de los 60. Se las recomiendo. Es muy buena. También es una crítica al sistema educativo, ya en esa época, de lo que conformaba. Eh, La Sociedad de los Poetas Muertos igual es una peli, ¿no? Así también. como También. Bueno, van a ver en la clase, la clase 7 tienen un análisis de una película que también es re vieja, los coristas se llaman, hasta La Sociedad de los Poetas Muertos. Hay muchas, la verdad que hay muchas películas y también incluso hay hasta series actuales. Creo que el parcial va a pasar por ahí, por el análisis de alguna situación, ya sea de una serie o alguna escena de alguna película, y ustedes van a tener que analizar eso a partir de la teoría, ¿sí? Esa va a ser el parcial uno, creo, por lo menos hasta ahora. Bien, ¿qué características entonces dirían que tiene la escuela tradicional? ¿Qué es el adoctrinamiento? ¿Qué es? ¿Qué significa adoctrinar? Que vos crees que las personas se comporten de cierta manera, entonces les vas enseñando que ¿Y se cómo les vayan. enseñas? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo es el método de enseñanza en el adoctrinamiento? Imponiendo. Imponiendo. ¿Y si no? ¿Y qué más? a través del Forzado, miedo. a A través través del del miedo. miedo, forzado. ¿Y cómo inculco miedo? Prima la violencia. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de violencia? Una regla. Ah, Verbal. Psicológica Psicológica. primero. Dice que psicológica. Sí, sí. ¿Psicológica nada más? A través de la manipulación, hay un montón de cuestiones. ¿Física no? De la coerción. Sí, Sí, física. física igual, Sí, profe. Sí, física. el castigo corporal. Viene de la Esto. edad antigua. Ven, este niño acá, no tan antigua, chicos, estamos hablando... ¿De qué época se cree que estamos hablando? A ver. No, 2000 fácil. Sí. Se ponían en contra de la pared los que se portaban ¿Acá? mal. Sí, justo. Bien, a ver si está acá. No me acuerdo si la tendría que haber puesto, pero... Bien, ¿qué otras características? Violencia El otro psicológica y qué día más. hablando con el otro día hablando con un Ay, no lo niño, puse, nos ahora lo voy a buscar. contó de que Sí. su maestra no lo dejó ir al recreo porque le contestó algo. Hoy Y en día. también un castigo, como te quedás sin recreo. Lógico, es tremendo. Dejar sin recreo es lo peor que hay. Tal cual, sí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? A ver. ¿Qué otras características tiene ese método? Estoy buscando una caja que está en un museo en Mendoza. No sé, no se imaginan. Hay un museo de la educación, que es una de las primeras escuelas que se creó allá en Mendoza. Y la verdad que el museo tiene exactamente todo lo mismo. Miren la tabla para pegar. Tiene todo lo mismo que tienen las escuelas hoy en día. Nada más que les quiero mostrar lo único que Igual hay, que que hoy en día no hay. ¿Cómo? No escuché, perdón. No, estaba hablando de la tabla para pegar como la regla de mi profesor. Esa, ¿la ves? Esa es O tabla. hacer creer que el niño o la niña puede, tipo, Ay, no sé. eso también Ah, pero pasa. esta es una tabla directamente. No, él tenía una regla de madera. No, no, Que una no, vuelta se le tabla, rascó por la chicos. cabeza de un compañero. Yo estudié y a ver, yo estudié en los 80 90 en la escuela y usaban un puntero. Es algo así, pero más grueso, un puntero, donde, eso, ¿ven? Ahí más o menos.
un puntero donde se pegaba. Ay, no encuentro la caja. ¿Eso no era que se Ahí pegaban en la está. mano, profe? Te daban en la mano, sí. En todos lados, chicos. Ahí está la Profe, caja. una consulta. No encuentro la caja. Sí, ya la voy a encontrar. Sí, A mi mamá antes le pegaban porque escribía con la mano izquierda. Era como un claro. castigo. Y sí, estaba mal ser zurdo, claro. Estaba mal. Chicos, los niños no podían usar las lentes porque eran cuatro ojos, eran discriminados por cuatro ojos. Eran los cuatro ojos, o sea. A lo troncha toro, el Matilda. Exacto, Matilda es un claro ejemplo, totalmente. Vieron que la Igualmente, doctora. igualmente los lentes de antes eran así, un culo. Sí, porque era todo vidrio, claro. A mí me mataba la maestra Miel y estaba la directora esta que quería que era la troncha toro. La Tronchatoro era profesora de educación física, gimnasia, ya van a ver en teoría porque era gimnasia antes, no era educación física. ¿Se acuerdan que era atleta? Bien. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo era? Además de castigo psicológico, ¿qué más? La manera en la que estudiaban era Castigo memorizar y físico, repetir nomás, profe. La memoria, bien, bien, Nahuel. ¿Cómo? No escuché, perdón. que era castigo físico también. Chicos, el castigo físico, es más, era más fuerte el físico que el psicológico. El psicológico yo creo que es más vigente hoy en día porque no se puede pegar, ¿vieron? No se les puede tocar a los chicos, entonces hay otro tipo de castigo más. Pero el físico era el castigo físico porque se pensaba que a través del disciplinamiento del cuerpo, el dominio del cuerpo, se dominaba la mente. Entonces, entre los castigos habían muchos. Por ejemplo, de arrodillarse arriba de maíz o de arroz. No sé si alguna vez lo han hecho, pero es súper doloroso. Mantenerse ahí. Este más en la casa puede ser, profe, porque la Es que verdad que se en la usa- Mi escuela abuelo nunca me lo... hacía eso. es que se usaban en la casa, es más, no eran solo de la escuela, eran de la misma tipo de educación se tenía en la casa y hasta lo verán por ahí en películas con respecto a la religión, porque todo eso viene de la religión también. ¿Vieron esto cuando supuestamente, ya sean los monjes o los curas, cuando tienen, no sé, sueños pecaminosos, cosas así, se castigan, o sea, ¿no? Se autoflagelan, que, bueno, lo mismo. Ese también en esto del arroz es uno de los castigos físicos, repito, porque Profe, yo, sí, yo no sé si vi un video de, Profe, capaz ah, que todos lo vieron, pero ¿de qué? de un niño que llega siempre tarde a la clase, Sí, el profe ya decide castigarlo, sí, es un corto que hasta ganó un que, premio. hasta que decidió salir el profesor a mirar por qué siempre llegaba tarde y era porque ayudaba a su hermanita, Sí, ya el hermano no me acuerdo discapacitado muy, a algún lado. Sí. Sí, es un corto que ganó un premio ese, sí. Bien, el castigo físico era parte de la educación, literal. No hacías algo, no repetías algo, las tablas de memoria, pum, castigo, golpe. Sí, chicos, más vale que se iban a poner a memorizar antes que les pro- pegaran, ¿o no? Bueno, profe, yo tengo un profe, ejemplo ahí. todavía el castigo físico existe cuando se mandan en algún deporte o algún profe de educación física, lo manda a hacer, no sé, flexiones de brazos hasta que no Ah, den sí, más, también, también, o sí. burpees. Bien. Entonces, ya me estaba todavía, asustando, yo eh, dije, ¿cómo que existe todavía? ¡Ey! Sí, sí, es Hay que verdad. denunciar. Pero, Sí, es no, un que castigo pensé otra físico. cosa. o, Pero chicos, miren, o pregunto, lo- o lo- o los mismos chicos se ponen esos castigos que, no sé, mandan al paredón y los matan a pelotazos al que perdió. obvio, sí. Miren, y pregunto, cuando el objetivo de la educación física, nosotros como profesores de educación física, nuestro objetivo es que lograr que las personas amen la educación física, no que la odien. Entonces castigamos con actividad física, ¿se entiende? O sea, es como, es totalmente, es ilógico, es ilógico. Bien, ¿qué otro castigo o qué otras características en educación física pueden observar de la escuela tradicional? Además de esto que dice Álvaro. ¿Qué otras características en educación física de este adoctrinamiento? Que, Me pasaba que cuando yo iba a la eh, primaria, ma- eh, la- esto de estudiar las tablas, ¿no? Uno crece con ese miedo de memorizar y uno es chico recién, uno es pequeño, uno crece con ese trauma, que encima cuando vas a la escuela la profe de matemática te mira con una cara diciendo 4 por 5, entonces uno con ese miedo que te radica, ¿no? Todavía, entonces Está en tenía el que responder sí o ADN. sí. El miedo en el ADN se transfirió. Bueno, o la exposición del error
Bien. con los compañeros. La ridiculización, esa exposición, ¿sí? Bien. ¿Qué otras cosas? En En educación mucho, física sigue tenemos un pasando la montón. ridiculización. ¿Qué? Sigue pasando en las Sí, universidades claro. también. Sí, por eso yo pregunté, en educación física, ¿qué otras características pueden detectar de una mirada de escuela tradicional en educación física? ¿Qué más? Dejarlo sentado afuera al que no es hábil, dejarlo Bien. afuera, o que elijan los mismos Eliminar. chicos los equipos. Totalmente, sí, exactamente. No mediar esa discriminación, sí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Pregunto, no solo con respecto, no piensen solo con respecto al rol docente, hay un montón de otros elementos. Que separaban a los varones de las mujeres. O sea, Ah, era totalmente aparte de una cosa con la otra. ¿por qué hablas, Edgardo, de pasado? Todavía hay, ¿Cómo del pasado? todavía hay ¿Cómo? escuelas que no es pasado todavía eso. Todavía Porque hay todavía escuelas, sucede. la escuela en el secundario o la primaria era, no, el secundario, en River, en el club. La escuela, los chicos tienen, las chicas tienen hockey y los varones tienen fútbol, creo que era así, o sea, primero es por separado y, por ejemplo, no hay hockey para varones, por ejemplo, en la Sí, escuela. yo, por Ah, no sabes, ejemplo, pensé que era todo. Bueno, pero hay deportes, supongo Deporte que asignado al género. lo separan por el tema del riesgo que por las mujeres. Imagino que debe ser por Pero ¿y eso, por qué los porque no varones no debería pueden ser. jugar hockey? Sí, debería ser igual para todos. Exacto. Porque si vamos a cuestiones de fuerza física, les puedo asegurar, les puedo mostrar nenas o chicas que son mucho más fuertes, que hay chicos que son mucho más debiluchos, ¿sí? A ver. E incluso Bueno, dependiendo de acá la en el edad, trabajo que estoy hacemos las vóley nenas, mixto, por ejemplo. ¿Y sí? Campeonatos de vóley mixto. Bien, ¿qué otros elementos? Pregunto, que ahora no están en todas las escuelas, pero por ahí hay. El uniforme. ¿Es un elemento de escuela tradicional? El silbato. ¿Es un elemento de escuela tradicional? ¿Qué piensan? ¿Vieron el ponerse en fila, digamos, el ordenarse, el Tomar orden, distancia. la distancia está? ¿Es un elemento de escuela tradicional? ¿Qué piensan? Sí, Sí, tal porque cual. creo que ahí los nombra. En la actividad nombra eso. El silbato es un claro, la demostración. Chicos, tienen que hacer así, ¿no? ¿Es un elemento de la escuela tradicional? El silbato es como corregir en rojo. Totalmente. Sí, Marcos, sí. órdenes, son órdenes. El silbato es para el orden, es como la regla en el profesor dentro del aula. Es cero democrático. Bien, bueno, tarea, porque no nos vamos a ver. Tienen que leer las clases, hablen con sus papás, sus abuelos, ¿sí? Los familiares que tengan de cerca sobre esto. ¿Cómo fue su escuela? ¿Cómo pasó? ¿Qué aprendían? ¿Qué les enseñaban en la escuela? Simplemente eso. Anoten, digamos, más o menos, no sé si la edad o en qué época fueron a la escuela, qué aprendieron. O sea, y busquen varones y mujeres por separado, porque sabemos que antes estaban separados y se les enseñaban cosas distintas. ¿Qué les enseñaron? ¿Cómo era la educación? ¿Cómo estudiaban? O sea, todo eso, ¿sí? ¿Cómo eran los castigos? Eso. Y bueno, y lean el material que es más ahí desde la parte, chicos, de la clase. Después vamos a hablar, no se preocupen, tienen un PowerPoint que habla de conductismo y todo eso, pero como es más complejo, pueden verlo obviamente, pero eso lo vamos a ver la clase que viene, sí que es la parte del conocimiento científico, porque todo esto que estamos hablando es lo visible, ¿vieron? Todas las características y todos vimos en la escuela. Bueno, vamos a estudiar por qué, el por qué, digamos, cuáles eran los fundamentos científicos para educar de esa forma. Eh, bueno, tenemos que ponerle ya fecha para lo del trabajo de integrador de la unidad uno. Los otros los dejo abiertos, ¿sí? Lo único que recuerden que lo que tienen para participar en un foro que es de esta clase 5 que no le voy a poner cierre ni nada, porque lo vamos a acordar esa fecha también como todas, pero si ponen a partir de la experiencia, tienen que fundamentar desde la lectura que tienen ahí en la clase, ¿sí? Es lo único que les quiero decir. Pero bueno, díganme fecha para el TIF de la unidad uno. 2 semanas, Y ¿les parece sería, bien?
Ah, Ponemos ¿cuándo? el viernes, a No, ver, profe, el que lo tiene antes lo entrega antes, no hay problema, ¿ok? Sí, profe, no sé, Ok. 4 de mayo por ahí. 2 semanas sí está bien. El viernes cerraría el viernes, que ahí creo que es cuando nos vamos a volver a ver, a última hora. Entonces, cualquier duda que tengan o algo, lo vemos acá antes. ¿Está bien? ¿Qué fecha tienen Perdón, sí, ahí? profe, genial. Bueno, si no, ahí me fijo. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado en el perdón, tiempo? Sí. ¿el viernes 9 sería al final? ¿O es el viernes 2? No, porque el viernes 2 sería el que viene, el otro. Es 9, entonces, Por claro, eso. porque El otro es el de la entrada. Sí, el 9. viernes Sí, 9. el 9, profe, el viernes 9. Bueno, listo. Profe, me acordé de algo de eso, que en mi secu nos daban como, si veníamos mal vestidos, como que vengan bien vestidos así, o si no, le vamos a poner uniforme. Ponele. Claro, es una amenaza, como diciendo, se les va a acabar la libertad si no. Lo que O pasa es que, también justo bueno, me acordé, vino mi papá, justo tengo que hablar de mi papá. bueno, Que pero de igual chiquito, cuando él me enseñaba las tablas, eso, que si no sabía bien así, me agarraba y me tiraba afuera de mi casa y me dejaba encerrado afuera 1 hora, 2 horas, y yo lloraba afuera, tenía como 6 años, 7. ay, pobrecito. Profe, Bueno, disculpe, una consulta. ¿Sí o sí tiene que ser por los padres o eso, o puede ser de uno mismo? Porque yo lo hice de mí mismo, digamos, por ejemplo. no, no, Eh, no. ¿Qué ya hiciste? ¿Ya completaste? ¿Ya él que ha aplicado? ¿Ha hecho todos los eh, trabajos ya él? ¿Ha hecho todos los trabajos del sí, campus? Eh, lo hice, pero no lo presenté. Por eso, ante la ah, duda, no, preferí no, esperar. ahí en el foro es a partir de de las experiencias de ustedes, pero Ah, bien. que voy, no es lo mismo la experiencia de ustedes con la de sus papás y sus abuelos, entonces me interesa esta comparativa, ¿me entienden? Es por esto, Sí, sí. que Ah, tengan la bien. experiencia, pero lo del foro sí es aparte, o sea, si quieren también pueden meter lo de sus padres y abuelos, como quieran, no hay problema. Ah, Simplemente bien, es bien. asociar una experiencia práctica con la teoría en sí. ¿Bien? Bien. Sí, sí. Ahora sí. Profe, una consulta, ¿usted va a habilitar de vuelta la clase de collage? Claro, ahora le pongo que el 9 cierra y ahí se habilita. ¿Bien? Gracias. Los dos trabajos. Si alguien necesita por error, antes de que cierre la fecha, alguien necesita, ay, profe, mandé y no subí el archivo, no sé, lo que sea, me escribe por privado y yo le pongo, si no, no hay otra forma, le pongo reentregar y ahí se les va a habilitar. Si no, no se les va a habilitar, ¿sí? El collage, sí, pueden participar todo lo que quieran, no hay problema. Pero el otro, el del mapa conceptual, admite una sola entrega al sistema, no hay forma de que, ¿saben? Así que me avisan y les pongo reentregar. Bien. Ok, Bien, profe. gracias. Bien. Profe, por otra parte, Gracias, profe. yo ingresé, bueno, media hora tarde a la clase, no sé si ¿Pusieron había los tomado lista para ese presentes? entonces, ¿Pusieron los presentes? en el chat. Sí. Sí, sí. Sí. Ok, Sí, sí. Bien. ahí puse presente. ¿Listo? ¿Alguna otra Qué consulta? velocidad. ¿Algo? Si no, bueno, descansen, van a No, sí. 2 semanas descansando de mí, así que me escriben, besitos, me escriben y bueno, y vamos trabajando en forma asincrónica. Así que bueno, chicos, me avisan cualquier cosa. Si cualquier duda que tengan, lo que sea, me mandan. Beso enorme, que Bueno, estén muy bien. Chao, Descanse, Chao, profe. 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 Fin de... Profe, que ande Feliz día bien. anticipado. Chau. Chao, Chao, profe. chao.